Bienvenidos jóvenes a esta clase de formulación de proyectos. Sería la última clase de este curso, que vendría a ser la organización de la empresa. Este tema de la organización de la empresa, algunos autores lo incluyen, otros no. Por ejemplo, de la bibliografía que yo les di para este curso, este autor, Evaluación de Proyectos, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, del maestro Vicente Insunza, él sí lo incluye. Establece ahí las diferentes formas de organización de la empresa, así como el marco jurídico, o sea, la figura mercantil que va a tener la empresa. Otros autores de la bibliografía que yo les di, como es este autor, también un autor mexicano, Evaluación de Proyectos, el maestro Vaca Urbina, él no lo incluye, porque de hecho el estudio o la formulación del proyecto, lo que le llamamos el plan de negocios y el plan de factibilidad, no se requiere la organización de la empresa. Más bien la organización sería una vez que el proyecto se va a emprender, de tal manera que esta empresa que se va a realizar pues requiere tener un marco mercantil, un marco jurídico. Así que a veces puede o no incluirse esta sección de la organización de la empresa en lo que sería el anteproyecto. Por lo tanto, para el caso de nosotros, que es un curso meramente académico, que el proyecto que ustedes están realizando pues tiene solo el propósito de que apliquen lo que ustedes aprendieron pues a la elaboración de un proyecto de inversión. No se requiere en este caso pues que lo lleven a cabo a la práctica, que lo vayan a emprender. Qué bueno si así fueran. Ni tampoco, mencionaba en clases anteriores, su calificación va a depender de qué tan exitoso sea el proyecto. Más bien la calificación es en función de qué tan bien ustedes siguieron la metodología pues para aplicarlo a un proyecto determinado. Por lo tanto, lo que vamos a ver aquí en esta última clase pues será una de las características que debe tener una organización de la empresa, qué es un acta constitutiva, cuáles son las diferentes figuras mercantiles, y pues va a ser una clase relativamente simplificada. Si ustedes quieren tener más información, pues les recomiendo en este caso pues la lectura del capítulo donde el autor, maestro Insunza, menciona todo lo que tiene que ver con la organización de la empresa, que en este caso sería el capítulo 9, que así se llama, ¿no? El capítulo 9 lleva por nombre Organización de la empresa. Al igual que los demás temas que hemos visto a lo largo de este curso, son temas que muy probablemente ustedes ya vieron en otras materias. Recuerden que al inicio del curso les mencioné que más bien la función de un servidor era ser facilitador, que les permitiera a ustedes aplicar los conceptos que han aprendido a lo largo de su carrera, pues para aplicarlos en un proyecto específico, en este caso la formulación de un proyecto. Así que al igual, este tema de organización de la empresa, pues es un tema que probablemente ustedes ya vieron en otras materias, que tenga que ver pues con derecho mercantil o administración de empresas, temas relativos a lo que tiene que ver con la constitución de una empresa. Bueno, voy a mencionar en primer lugar los factores cuando hablamos nosotros de la organización de una empresa, que son los que enumera este autor. Entonces, los factores más importantes en la forma jurídica pues son los siguientes. El primero es el tipo y complejidad de las actividades que se van a realizar. Entonces, obviamente, al determinar cuál va a ser la organización de la empresa, pues va a depender en buena parte, pues también del tamaño de la empresa, así como la complejidad de las tareas que va a realizar dicha empresa. Otro factor serían las características de los socios. Características de los socios.
Socios pues son los que van a aportar el capital, quienes se van a convertir pues en los inversionistas o dueños de la empresa. Tercero, los riesgos. Que los socios están dispuestos a admitir. Al constituir una empresa, pues se asume un riesgo. De hecho, es algo que hemos mencionado a lo largo del curso. Los datos que estamos obteniendo nosotros en la formulación del proyecto son datos estimados. Estamos haciendo un estudio, pues, para ver la conveniencia de emprender o no un proyecto. Pero todo lo que tiene que ver con el futuro implica cierto riesgo. Es decir, hay condiciones de incertidumbre. Realmente no sabemos si el producto va a ser aceptado por el mercado, si realmente vamos a lograr el volumen de ventas que se pronosticó, o qué situaciones se pueden presentar en un futuro que puedan pues llevar al proyecto a una situación crítica. El caso que estamos viviendo como una pandemia, digamos el caso de una crisis económica a nivel nacional, quizá una situación gubernamental, una nueva legislación que afecte a la empresa. Entonces, se tiene que visorar esos riesgos que se pueden presentar y cómo se van a asumir por parte de los socios. El siguiente sería la magnitud de los recursos financieros. Magnitud de los recursos financieros requeridos. Esto se refiere pues a el financiamiento que la empresa va a necesitar pues para poderse constituir y poder realizar pues la inversión. Todo lo que tiene que ver con la inversión pues como la adquisición de los activos, las inversiones que mencionamos como el capital de trabajo, activos fijos, activos diferidos. Entonces tenemos nosotros que determinar pues también cómo se van a obtener esos recursos financieros. Así que dependiendo de la magnitud, o sea, la cuantía de los recursos financieros que requiere el proyecto, pues también es un factor que va a influir en el tipo de organización de la empresa. Bueno, el siguiente factor sería la forma en que va a ser administrada la sociedad. La forma, voy a poner aquí la forma de administración. La forma en que va a ser administrada la sociedad. ¿Quién van a llevar a cabo pues todo lo que tiene que ver con la dirección y administración de la empresa? Unos son los socios son los dueños o inversionistas, y otros son los administradores, quienes se encargan de ejecutar las tareas y dirigir dichas tareas. Cuando se trata de una sola persona, que es el socio, pues sobre él caen todas las responsabilidades. Él es socio y además se encarga pues de la administración. Pero cuando hablamos de una organización, digamos ya no de una persona física con la actividad empresarial, sino de una persona moral, pues entonces ya se separan. Unos son los socios y otros el personal administrativo, quienes se encargan, repito, pues de dirigir y ejecutar las tareas dentro de la empresa. De las siguientes serían las aportaciones. Aquí en este punto mencionamos la magnitud de los recursos financieros requeridos por la organización. Y aquí estamos hablando, bueno, ¿y quién lo va a aportar? Entonces, esas aportaciones pues tienen que ver también con los socios, así como el financiamiento externo que la empresa vaya a requerir pues para poder financiar parte de la inversión. Lo que mencionábamos también en clases pasadas como el financiamiento externo, un préstamo, un crédito que la empresa va a utilizar, préstamo, crédito empresarial, pues para financiar parte de sus inversiones o también de sus gastos operativos. El otro sería el tipo y monto de garantías. Tipo y monto de garantías. ¿Qué es lo que vamos a decir va a avalar
pues el que la empresa pueda realizarse, puedan tener las aportaciones. Entonces, ¿qué tipo y cuál es el monto de garantías que se van a ofrecer pues para respaldar tanto la organización como el financiamiento de la empresa? Y la última es la estabilidad y flexibilidad que debe tener la sociedad. Bueno, ya no me alcanzó el pizarrón ahí, pero se lo repito, la estabilidad y flexibilidad que debe tener la organización. Esto se refiere a que en algunos casos la empresa puede tener o requiere tener suficiente flexibilidad para poder mover sus operaciones o agrandar, digamos, el número de socios, que pueden entrar más socios a la empresa, o que la empresa pueda cambiar un poco, digamos, no tanto de giro, sino que pueda entrar en la producción de otros bienes y servicios. Dependiendo del tipo de la forma jurídica, cada una de estas formas jurídicas tienen diferentes flexibilidad para que una empresa pues pueda modificar ya sea su capital social, el número de socios, el producto que va a vender, su mercado, su cliente. Entonces cada una de ellas tiene ventajas y desventajas que en un momento dado pues afectan esa flexibilidad que la empresa pueda requerir. Bueno, estos serían los factores que se deben tomar en cuenta al momento de decidir cuál sería la mejor organización de la empresa, que tiene que ver pues con el aspecto de la figura mercantil, así como cómo se va a organizar la empresa internamente, pues con la división de tareas, el organigrama, establecer las jerarquías, los controles de mando, etc. Bueno, lo siguiente que se debe tomar en cuenta también en la organización de la empresa, pues serían las características. Vamos a poner aquí características. Que debe tener pues la organización de la empresa, que es lo que va a definir pues la sociedad mercantil en la cual la empresa pues se va a registrar. Bueno, básicamente son tres. Uno es el riesgo, las utilidades y la administración. Riesgo, utilidades y administración. Bueno, hablando del riesgo que mencionaba ahorita anteriormente, ¿cuál es el riesgo implícito en el proyecto? Y cómo se va a asumir ese riesgo en caso de que se presente esa situación. Entonces tiene que definir eso porque es una característica que en un momento dado va a determinar cuál es la sociedad mercantil que mejor le conviene a la empresa. Probablemente ustedes ya vieron en alguna materia pues las diferentes sociedades mercantiles, que son formas jurídicas que tiene, digamos, nuestra legislación mercantil aquí en México. Y cada una de ellas presenta ciertas ventajas o desventajas, presenta ciertas condiciones o requisitos. Entonces, dependiendo del riesgo que implica ese proyecto y cómo se va a asumir, pues también va a determinar cuál sería la mejor sociedad mercantil. La otra son las utilidades, es decir, cuál es el monto de las utilidades que se va a generar y cuál va a ser el destino de estas utilidades. Suponemos que la empresa pues va a generar utilidades y estas utilidades, bueno, cuál va a ser la cuantía de estas utilidades y cómo se va a repartir o cuál va a ser el destino de estas utilidades. Igual son características que definen pues cuál sería la mejor sociedad mercantil. En el caso, digamos, de una asociación civil, las utilidades que se generan no se reparte entre quienes están administrando o quienes hicieron la sociedad civil, sino que estas utilidades se reinvierten en la misma sociedad. En este caso estamos hablando de una asociación civil, una AC. Entonces cada sociedad mercantil establece ciertos requisitos o formas en que se reparten las utilidades.
La sociedad anónima no. En la sociedad anónima las utilidades que se generan pues se va a repartir entre los socios. Ya serán los mismos socios que forman la junta directiva quien va a determinar los lineamientos para el reparto de los dividendos o beneficios que genere la empresa. Lo otro sería la administración, quienes se van a encargar pues de la dirección y ejecución de las tareas y operaciones de la empresa. Mencionaba ahorita cuando es una sola persona, una persona física con actividad empresarial, pues la persona asume todo esto, asume el riesgo, se encarga de la administración de la empresa y las utilidades que genera la empresa pues es para ella. Digamos sería el caso pues de una persona que tiene ahí un pequeño negocio como una boutique, él es el dueño, o que tiene ahí un pequeño negocio como un taller mecánico, o una persona que ofrece algún servicio como digamos un dentista. Entonces él mismo es el dueño, él se encarga de las operaciones y él recibe los beneficios que genera la empresa. Y se encarga pues también de la administración. Pero cuando estamos hablando ya de una empresa que es una persona moral, al hablar de una persona moral, pues estamos hablando ya de una empresa que tiene socios. Entonces ahí puede ser que unos son los que asumen el riesgo y otros son los que se encargan de la administración. De tal manera que los socios no necesariamente están en el área administrativa. Y quienes están en el área administrativa no necesariamente forman parte de la sociedad. Las utilidades pues van a ir destinadas directamente pues obviamente a los socios o a los dueños de la empresa. Voy a enumerar, mencionaba ahorita, esta será una clase abreviada. Les dejo a ustedes porque deben tener conocimiento ya en su carrera pues de las diferentes formas jurídicas o sociedades mercantiles que se manejan en nuestro país. Aquí rápidamente las menciono. Una es sociedad en nombre colectivo, la otra es sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y sociedad cooperativa. Cada una de ellas tiene sus propias características, sus propios requisitos, obligaciones y también pues podemos presentar ventajas y desventajas de cada una de ellas. Igual aparece aquí en este libro, si lo pueden obtener ustedes en su biblioteca o si algunos de ustedes lo compraron, pues lo pueden leer ahí en este capítulo que mencioné, es el capítulo 9. Voy a hablar brevemente pues de qué es la sociedad más común y cuya tendencia se sigue manteniendo con el paso del tiempo, que es la sociedad anónima. Sociedad anónima, que pues es la más popular, es la mayoría de las empresas y pues que tiene como requisito que se establezcan por lo menos 2 socios. Esta sociedad anónima, las utilidades va dirigida directamente a los socios. El riesgo se reparte pues entre todos los socios y de esta manera la sociedad se conforma pues por las aportaciones financieras de cada uno de los socios o inversionistas. Dice, es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios. Estos socios son los que van a hacer las aportaciones, son los que tienen pues por decirlo así, la obligación de limitar su aportación que van a dar pues para constituir el capital social. De hecho ahorita pues vamos a mencionar en el acta constitutiva, se va a indicar pues cuál es la aportación de cada uno de los socios. La sociedad anónima está compuesta de órganos que funcionan básicamente de forma interna, que es la Asamblea General de Accionistas. Este es el órgano supremo, que es el que toma las decisiones estratégicas, que tiene que ver pues con las características del producto, tiene que ver con la rentabilidad, a los mercados al que va dirigido el producto, que tiene que ver, repito, con decisiones estratégicas. Luego está el Consejo de Administración, que suele ser un cuerpo colegiado que se encarga ya de los aspectos operativos, lo que está ocurriendo día a día a corto y mediano plazo. Y luego están los comisarios, que es un órgano de vigilancia,
que es el que está, digamos, cuidando, auditando de que las operaciones se cumplan tal como se establecieron. Bueno, muy bien, esa es la sociedad más común. Y lo siguiente pues sería formar lo que es el acta constitutiva, que tiene los siguientes elementos. Ustedes lo pueden buscar también en los libros que llevaron de esta materia que tenga que ver con derecho mercantil, o bien en internet buscar pues lo que sería el acta constitutiva. Pues debe tener el nombre de quienes son los socios. En este caso pues sería el de ustedes, los miembros del equipo. Si son 2, 3, 4 o 5, pues ahí ponen los nombres. Se tiene que indicar también el domicilio de estos socios, ¿sí? Pues ponen su nombre, Maribel López González, su domicilio, así comienza, ¿no? El acta constitutiva de la sociedad anónima pues debe ser por lo menos 2 socios. La siguiente parte que forma el acta constitutiva sería el objeto de la organización. Entonces van a indicar ustedes ahí pues cuál es la razón más elemental o más básica de dicha organización. ¿Cuál es el objeto de su organización? Si es el área turística, bueno, ofrecer servicios turísticos de hospedaje. Si es un restaurante, bueno, el objeto principal es elaborar alimentos para presentar un menú de platillos. Normalmente esa redacción pues debe ser lo más corta posible, de tal manera que se indique cuál es la actividad esencial o principal de la organización. La otra sería su razón social o denominación, que sería el nombre de la empresa. Si es una sociedad anónima, pues le vamos a agregar al final SA. Entonces, su empresa pues debe tener un nombre, que son los que ustedes me pusieron en su proyecto al principio del curso. En el estudio del mercado pues indicaron cuál sería el nombre, o que vendría a ser pues una frase compuesta quizá por 3, 4 letras. A veces también se agrega pues ahí un eslogan, pero aquí en este caso pues indicaría cuál sería la razón social o denominación de la empresa. Luego se indicaría su duración y el capital social. La duración puede indicar ahí pues 5, 10, 15 años, o se puede poner de forma indefinida. Y se tiene que indicar el capital social, que son las aportaciones. Entonces ustedes lo van a indicar ahí, capital social, pues de los integrantes, en este caso pues de los integrantes del equipo. Ponemos aquí Rubén Lizárraga, Jorge López, María Rodríguez y Adriana Pérez. Entonces pone aquí su aportación social. Bueno, Rubén va a aportar 500,000 pesos. Jorge López, 100,000 pesos. María Rodríguez, 200,000 pesos. Adriana Pérez, otros 500,000 pesos. Y viene a ser pues la aportación, digamos sería 1,300,000, la aportación social, que le llamaríamos pues capital social. También se puede indicar cuál es el porcentaje de aportación de cada uno de ellos, tomando el 1,300,000 pesos como el 100% de la aportación, o sea el 100% de capital social. Por ejemplo, para Rubén, pues dividiríamos 500,000 pesos entre 1,300,000. Entonces Rubén está aportando el 38.46% del capital social, que sería igual pues al caso de Adriana Pérez.
Para el caso de Jorge López, pues dividimos 100,000 entre 1,300,000. Él estaría aportando el 7.69% de capital social. Esto nos daría pues, la referencia al momento del reparto de utilidades. De todas las utilidades que generó la empresa, pues se va a repartir entre los socios, pero se va a repartir proporcionalmente. Claro está que va a recibir más utilidades el que aportó una mayor cantidad del capital social. Es justo, ¿no? El que aportó más, pues obviamente debe recibir una mayor tajada del pastel de las utilidades. Entonces, a veces indicar ahí porcentaje, pues indicaría, bueno, del total de utilidades, a ti te toca el tanto por ciento, según la aportación social de cada uno de ellos. Bueno, pues sería todo de esta clase. Repito, es una clase abreviada. Tiene solo el propósito, pues, de que ustedes hagan la organización de su empresa. Repito, en muchos casos se considera a veces que la organización de la empresa no va dentro de la formulación del proyecto. Yo en este caso pues se lo voy a pedir, de tal manera que esta sección organización de la empresa lo pueden poner entre el estudio técnico y el estudio económico financiero, o si prefieren pueden ponerlo hasta el final, después de que hayan hecho la evaluación económica en la última fase del tercer estudio, poner la organización de la empresa e indicar ahí pues cuál va a ser su organización, o sea, la sociedad mercantil, quiénes van a ser los socios, cuál va a ser su aportación, es el que me indican ustedes ahí el acta constitutiva y también pues el organigrama. Con una breve descripción de los puestos. Para cada puesto pues vamos a indicar cuáles son los requisitos del puesto, cuáles son las tareas o funciones que va a realizar, a quién la persona que ocupa ese puesto debe rendir cuentas, de quién debe recibir información, con quién va a tener interrelación, etc. El organigrama pues puede ser así, ¿no? Aquí está el gerente y aquí pues ya ponemos las áreas funcionales de la empresa, recursos humanos, finanzas, manufactura, ventas, etc. Ese sería el organigrama. Igual, pues, bueno, en finanzas, pues aquí está tesorería y controlaría. En manufactura, pues igual, van a indicar ahí cómo se dividen quizás las tareas, según el caso de su proyecto. La otra parte del organigrama, pues son los puestos, ¿no? Pues aquí está el jefe, luego el puesto del que estamos nosotros hablando, que digamos el puesto al que estamos haciendo nosotros referencia. Voy a poner aquí sombreado de color rojo. Bueno, el puesto fulano de tal ocupa los siguientes requisitos. Se requiere tener las siguientes habilidades, ya sea técnicas o relaciones personales. Debe tener relación con los siguientes puestos a su mismo nivel, o aquí debe informar como jefe inmediato, o cuál es su relación con los subordinados, etc. Aquí el jefe pues puede estar arriba de otros puestos, ¿no? Este sería la persona que ocupa este puesto, pues es su jefe inmediato, y estos pues son compañeros que están al mismo nivel. Y a su vez pues él puede tener subordinados, 2, 3, 4, dependiendo. Este le llamamos nosotros los subordinados. Bueno, pues es importante eso pues para evitar duplicidad de funciones, establecer bien la jerarquía. Sí, ese es un principio de administración, o sea, una persona que ocupa un puesto debe tener un solo jefe inmediato. Entre más simplificado sea eso, mucho mejor. Si de repente tiene 2, 3 jefes a quienes debe informar, pues ya a veces se complica.
porque puede quedar bien con uno y mal con otro, y empieza a haber conflictos. También debe ser de tal manera simplificado la organización en cuanto pues, a quién debe dar información, con quién debe tener relación directa, quiénes son sus subordinados, pues para seguir un principio de sencillez y de equilibrio, que en un momento dado no demos demasiada importancia a un puesto sobre otro y que esto vaya en demérito de ese puesto o que la persona que lo ocupa sienta que su puesto no tiene importancia o relevancia. Entonces, principios de administración como eso, ¿no? La jerarquización, lo que tiene que ver con el mando, tener de preferencia un solo jefe, el principio de equilibrio, pues son principios que se deben respetar. Bueno, muy bien, cualquier duda o pregunta, pues se ponen en contacto con un servidor. Con esto pues terminaríamos ya todo lo que tiene que ver con la materia. Estaríamos solamente pues que ustedes trabajen en su proyecto final y que me lo puedan entregar en la fecha señalada, el tercer avance. Ya lo que sería el proyecto final, pues igual ya está calendarizada la fecha de entrega. Y pues si cualquier duda o si quieren mandarme un borrador, pues con gusto lo vemos y lo revisamos, por si hay algo que les faltó o algo que corregir. Pues muchas gracias por su atención y también pues agradezco su paciencia a lo largo de este curso bajo las condiciones que nos tocó trabajar debido pues a la situación de emergencia sanitaria. Les deseo lo mejor de los éxitos, no solamente en esta materia, sino en el resto de su carrera académica, así como pues en el próximo semestre o los que están por egresar, pues dentro de sus proyectos del mercado laboral, que vayan a ingresar a trabajar, pues igual mis mejores deseos. Bueno, gracias y pues estamos ahí para servirles y en cuanto ustedes me empiecen a mandar sus proyectos, pues yo los voy a ir calificando y para darles pues, lo más pronto los resultados finales de esta materia.